que funcionaba toda una mecánica, todo un sistema de funcionamiento en el robo de bebés, nuestro robo. No eran un grupo de locos que se robaban un bebé, era un sistema armado, ¿sí? Y ese sistema armado funcionaban médicos, enfermeras, sacerdotes, monjas, o sea, estamos hablando de civiles y militares. Por ejemplo, mi partida de nacimiento, falsificada, porque mi partida de nacimiento figuraba como hijo de mi apropiador y mi hijo biológico, ¿sí? Mi partida de nacimiento estaba firmada por un médico de Campo de Mayo llamado Julio César Caseroto, que ya había entregado otros bebés, ¿sí? ¿Y qué pasaba en ese lugar? Estaba el área de epidemiología, donde nacíamos, y ahí mismo nos separaban de nuestra familia, de nuestras madres. El destino de nuestras madres eran los vuelos de la muerte. ¿Saben a qué me refiero con los vuelos de la muerte? ¿No? Bueno, los vuelos de la muerte era un sistema de exterminio, un sistema más de exterminio para la desaparición de personas. Desde el Campo de Mayo se les aplicaba una inyección sedante. Hace muy poco, si a ustedes les interesa el tema, pueden verlo en YouTube, la causa por los vuelos de la muerte, y ahí está el testimonio de muchas personas, de ex convictos que tocó ocupar lugar en Campo de Mayo en ese momento también. Les aplicaban inyecciones sedantes, las subían a aviones y las personas eran arrojadas vivas al río o al mar. Bien, ese era los vuelos de la muerte. El destino de nuestras madres eran los vuelos de la muerte. Y nuestro destino eran cunas con nombres de familias en las que nos estaban esperando. Y el destino de ahí en más generalmente era un integrante de las fuerzas o un cercano o un integrante de las fuerzas. En mi caso era un servicio de inteligencia del ejército, ¿sí? Que pertenecía al batallón 601, batallón que se encargó del asesinato de mi abuela y de la desaparición de los integrantes que les dije recién. Durante la dictadura militar, de lo que sucedía, hablamos de secuestros. ¿Y por qué de secuestros y no de detenciones? ¿Qué creen ustedes? Si hablamos de detención, hablamos de un marco legal. Ahí es cuando es detenida una persona. De otra manera, el secuestro, y esos secuestros eran llevados adelante por el Estado. Por eso es el terrorismo de Estado. ¿Y por qué el terrorismo también? Porque el terror, uno no le puede tener terror a lo desconocido. No hay manera. Algo se tiene que ver. Y en ese algo se tiene que ver tenía un funcionamiento concreto del mecanismo de desaparición de personas, que era los secuestros en plena vía pública, los secuestros a plena luz del día, en un bar, en un café, en una fábrica, en la escuela, en cualquier lado entraban y secuestraban gente, por una plaza. Entonces, no se hacía en puntas de pie y escondidas, sino que se hacía a plena luz del día, justamente sembrando el terror. No, eso fue al principio del retorno de la democracia, inclusive durante la dictadura, falta tema de discusión, pero discusión por la discusión mediática. Cuando había desapariciones, ahora, en primer lugar, de que los desaparecidos estaban de vacaciones en Europa. Mediáticamente se hacía esa discusión. Y si eran las personas, en lugar de ser secuestradas y desaparecidas, eran fusiladas o asesinadas en la vía pública, se hablaba de que había sido un tiroteo. En el año 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita nuestro país. Visita nuestro país, ¿por qué? Porque durante el año 78, cuando se estaba llevando adelante el Mundial de Fútbol, ya había mucha gente presentando denuncias, sobrevivientes, gente que iba y que contaba a la comisión en diferentes lugares del mundo. La comisión estuvo en nuestro país 15 días en el año 79, pero un año antes, en el 78, las denuncias ya eran muchas. Eran denuncias de personas que habían estado secuestradas y que decían: hay lugares clandestinos de detención, nos tienen ahí, nos torturaron, hubo gente que desaparecieron, gente que asesinaron, gente que tiraban al mar, al río. Bien. Esas denuncias la Comisión Interamericana las empieza a tomar. Todavía no se hablaba de desapariciones. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos toma esa denuncia y viene a este país y levanta 3 locales. Un local en Buenos Aires, otro local en Tucumán y otro local en Córdoba. Las filas para hacer denuncias por desapariciones de personas, de robo de bebés, eran inmensas. Se fueron de este país con 5.580 denuncias, que es un número altísimo, por los riesgos que significaba hacer una fila para denunciar una desaparición. Podía significar la propia desaparición a los 10 minutos. 5.580 denuncias. Un año después, en el año 1980, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el informe. Dice, en Argentina hay desaparición de personas. Cuando presenta ese informe, acá se lo oculta eso, se lo tapa. Después se empieza a hablar y después ya finalmente se empieza a hablar en el juicio de las juntas en el 85 de detenidos desaparecidos. Entonces los desaparecidos ya son considerados desaparecidos y los asesinados, asesinados. Una sobreviviente de Campo de Mayo, que en su testimonio, ella estuvo más de 4 años en ese centro clandestino de detención. En su testimonio declara que Marcela Morfino, que es el nombre de mi mamá, estaba embarazada en el año 1980 en Campo de Mayo. Eso quiere decir, significó, porque vamos a lo concreto, digamos, en su testimonio no dijo que Marcela Morfino estaba embarazada, sino que uno de los represores que tenía secuestrada a ella le dijo: no vamos a permitir que haya más hombres y mujeres en el mismo lugar por lo que pasó con Amarilla y con Morfino. Entonces ahí se pusieron que se trataba de un embarazo, eso que había pasado. Eso lo toma CONADI. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Cuando Abuelas recibe una denuncia, una presentación espontánea, se abre un expediente, se toman los datos, todos los datos que aporta esa persona, y ya Abuelas no puede seguir con la investigación. Abuelas es una asociación civil, entonces tiene ese límite. Ahora, desde ese lugar, Abuelas toma toda esa información y ya se la brinda al Estado. Se la da a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es quien tiene que seguir en ese trabajo. Entonces, fue CONADI que tomó ese testimonio de la mujer llamada Silvia Torchinsky, que fue la sobreviviente gracias a la cual hoy puedo estar acá sentada. Tomaron el testimonio de Silvia Torchinsky, que bueno, acá un muchacho se presentó en el año 2007 con todas sus intrigas. En la partida de nacimiento decía, nacido en Campo de Mayo. En 1980 no había muchas denuncias en el año 1980 por casos de embarazo, ¿sí? O de nacimiento. Porque no siempre son lo mismo. Hay veces que son testimonios de nacimientos y otras veces testimonios de embarazo. Hay embarazos que no llegaron a término. Bien, en todas esas preguntas, los datos que yo había presentado, más la información que brindaba Silvia Torchinsky, dijeron, bueno, vamos a ver si el muchacho que se presentó en el año 2007 es ese embarazo, es el resultado de ese embarazo. Entonces fueron a pedirle una muestra de sangre a mi familia materna, a mi familia paterna, se tomó esa muestra de sangre y a los 15 días tenían el resultado que verificaba que yo era integrante de la familia Amarilla de Morfino. Así fue. De otra manera, cuando yo tengo la verdad, cuando yo tengo la respuesta, el resultado de ADN, que ahí cuando nosotros nos dan un resultado de ADN, cuando nos dicen, mira, tu familia es Amarilla y Morfino, no es tu familia que te dijo sí. Bien, cuando la familia no, yo me encuentro con mi familia, cuando sé la verdad, me interesa empezar a construir vínculos con mi familia. Me agarra ya el hambre de verdad había sido saciada, ¿no? Yo quería saber la verdad. La verdad me la dieron. Me dijeron, bueno, tu familia es Amarilla y Morfino. De ahí en más el recorrido empieza a ser nuestro, empieza a ser mi familia conmigo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos el resultado de ADN, tenemos
la verdad, no la identidad. En un ADN no está garantizada la identidad. La identidad la construimos con el camino, con los recuerdos, con los nombres, con las vivencias. Me llamaba Martín, ¿no? Martín Guillermo, bueno, 2 años después pasó a llamarme Guillermo. Entonces recuerdos como Guillermo tengo ahora. En ese momento Guillermo no tenía recuerdos de Guillermo, ¿sí? Ni con mis sobrinos, ni con las experiencias vinculares que hacen entre un todo a una construcción identitaria. Entonces cuando tengo esa verdad, entro en relación directa con mi familia y empezamos ese recorrido. No fue de bronca directa o una bronca apuntada hacia mis apropiadores, sino que no me costó demasiado entenderlos como parte de un plan sistemático, como parte de un todo. No fueron 2 personas sueltas que se robaron un bebé. Ellos formaban parte de algo que hoy está sentenciado judicialmente, catalogado y nombrado como plan sistemático de robo de bebés. Por el plan sistemático de robo de bebés, Videla fue condenado a 50 años de prisión por robar bebés, no por otra cosa. 50 años de prisión. Y entonces, en todo ese mecanismo funcionaba muchísimos responsables, y ellos eran parte de ese mecanismo, y de esos responsables que hacían posible que funcione el plan sistemático de robo de bebés. Entonces fue más bien con ellos, una bronca hacia ellos, sino que tiene relación con la pregunta que me hacía el compañero de ustedes con respecto al lugar que se ocupa en la historia. Bueno, es eso, ir acomodando también a las personas responsables el lugar que ocuparon en la historia. Siendo perseguidos por la AAA. La AAA, ya decalamos con la AAA. La AAA ya los venía persiguiendo, en el 74 tuvieron que empezar a esconderse, en el año 75 se pasaron escondidas y se tuvieron que ir de Resistencia a Chaco. Tuvieron que venir a vivir a Buenos Aires, y desde ahí las comunicaciones con la familia, con los más cercanos, tenían que ser de manera clandestina. Nadie podía saber dónde estaban viviendo, dónde estaban alojados, porque lo sabía con el arreglo. Para el cuidado de los demás, nadie lo podía saber, y para el propio también. Entonces, sabemos que celulares no existían, las comunicaciones eran otras, telefónicas o a través de terceros, con cartas. Entonces, desde el año 76, lo que podemos saber es gente que estaba con ellos, fuera del país. En el año 76 estaban acá, en el 77 se van del país, se van a Europa, y ahí están en exilio con otro conjunto de personas, con mucha gente que estaba en exilio. Mi abuela estaba con ellos, otras madres, otras abuelas estaban con ellos también. Abuelas en ese entonces todavía no, pero sí madres, familiares sobre todo, que denunciaban las desapariciones, y hasta el año 79 pero siempre eran escondidas y estaban dando vueltas sin que se sepa concretamente cuál era su paradero. No, y eso es algo, es interesante, porque a veces ha pasado en algunas ocasiones que nos acercan las denuncias hasta hermanas de los chicos, o hermanos de los chicos, que es un gran acto de valentía, ¿no? Porque esa chica, sí, era familiar directo, era hija de esos padres, pero ella estaba denunciando a sus padres porque se habían robado un bebé que decían que era su hermano. Entonces, en mi caso no pasó, sí después tuve conversaciones, charlas con quienes decían ser mis primas, mis primos, y en gran parte no tuvieron ninguna responsabilidad, estaban lejos de este espacio. ¿Sabías de ellos la historia? No en su totalidad, no sé realmente cuál es el relato que ellos plantean. Tampoco teníamos un vínculo muy frecuente, no nos veíamos frecuentemente, nunca se había establecido un vínculo real, sólido, entonces tampoco podemos
pudimos conocernos entre nosotros un poco. La primera modificación fue el entorno, lo que fue modificando cotidianamente, fue construyendo a otra persona. Soy la misma persona, pero con una gran metamorfosis también. Cambié el nombre, bueno, el apellido y sobre todo el conocimiento verdadero de mi propia historia. Aprender a ser hermano siéndolo y sin haberlo ejercido durante los primeros 29 años. Es un camino que es divertido, que se disfruta. No es fácil más allá del excelente vínculo que tenemos, pero son esas cosas quizás lo más relacionado con Martín, la gran diferencia es de ausencias y presencias. Martín estaba lleno de ausencias, plagado, estaba hecho de ausencias. La ausencia de la palabra, la ausencia de la verdad, la ausencia de mis hermanos, la ausencia de mi propia historia, plagado. Puedo hacer un listado enorme de ausencias. En cambio, Guillermo, algunas ausencias perduran, ¿no? Como la ausencia de mis padres, ¿no? Pero todo el resto, venga, ya está. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo pasaste a llamarte Guillermo? 2 años después. Sí. No quería llamarme más Martín, no lo soportaba más ese nombre, venía de otra historia, venía de otro recorrido, yo le había puesto personas que no tenían nada que ver con el deseo. Y me puse Guillermo sin saber qué nombre me hubiese puesto mi mamá. Me puse Guillermo en memoria de mi papá. Mi papá se llamaba Guillermo, puse su nombre. En primer lugar lo relaciono con los peores años en la historia de nuestro país, porque ¿se acuerdan de la publicidad, del programa de crónica que decía murieron o se accidentaron 2 personas y un boliviano? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso, ¿qué están haciendo con el boliviano? Lo están deshumanizando. Lo están deshumanizando. Deja de ser una persona. Deja de ser una persona. Cuando se empieza a transformar al integrante de una participación política, a una idea política, o a una clase social, o a una identidad partidaria, lógicamente, o a un país, origen étnico, lo que fuere, se empieza a deshumanizar, entonces de ahí a decir matémoslos, no son personas, son esto, son X, hay un paso. Deja de ser humano y pasa a ser una letra o un término. No eran humanos que robaban, eran terroristas los que mataban, los que desaparecían. Entonces se perdía ya su identidad como ser humano, la palabra humano. Entonces a mí lo que me genera es una gran alarma en ese sentido, porque el odio también, ¿cómo se vence? ¿Se puede vencer con elecciones el odio? No, las elecciones no vencen. Entonces despierta alarma y la necesidad de que la participación sea cada vez más activa por parte de todos para evitar futuro posibles sangrados en un futuro. Es una línea fina. ¿Qué es el nacionalismo? Porque hay veces que pensamos desde el espacio, desde los lugares donde uno mismo se mueve, y dice, no, está viendo el nacionalismo. Y ahí capaz que se está presentando el Fujimori, dice, no son 30.000, son tantos. Bueno, ahí no está viendo el nacionalismo, porque se está aceptando que hubo desaparición, tortura, exterminio. Se está poniendo en la discusión cuál es el número. Eso lo podemos discutir, lo discutimos, no es negacionismo. No se está negando que hubo terrorismo de Estado. Eso es un avance. En un principio se creía que eso podía ser negacionismo, pero en realidad no lo es. Cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con otra mirada de la realidad, no se está negando.
negacionismo concreto sería decir, acá no desapareció nadie, acá no se asesinó a nadie, acá no hubo terrorismo de Estado. Eso sí sería negacionismo. Por eso la condena del negacionismo